Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. En nombre de TecSalud, del Tecnológico de Monterrey, reciban ustedes la más cordial bienvenida a la sesión virtual de Gigantes de la Medicina. Estamos de regreso con esta maravillosa sesión, cuyo objetivo es compartir la experiencia de los grandes talentos de medicina y ciencias de la salud a nivel internacional. Y en esta ocasión nos tocó de manera virtual, por lo que les solicitamos hacer sus preguntas a través de Facebook Live y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas para responderlas. Así como también aparecerá en pantalla un link para una encuesta de satisfacción para mejorar su experiencia. Bueno, enseguida me voy a permitir presentar a las personalidades que nos acompañan esta tarde. El doctor Guillermo Torriamione, rector de TecSalud y vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Nuestro invitado de honor, el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud de México y es rector de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Manuel Pérez Jiménez, decano, Región Monterrey, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Enseguida me voy a permitir ceder el micrófono al doctor Manuel Pérez para que nos presente una semblanza de nuestro invitado especial. Adelante, doctor Pérez. Pues muy buenas tardes a todos, encantados de estar de regreso. La pandemia nos cambió el formato de Gigantes de la Medicina. Este proyecto que creamos hace casi 4 años y en el cual hemos invitado a grandes personalidades de la medicina a nivel nacional e internacional. Y hoy no es la excepción. Al contrario, tenemos un excelente invitado, una gran personalidad, un líder mexicano que nos acompaña hoy y que nos honra con su presencia y para el cual voy a leer una muy breve semblanza antes de empezar con la sesión. El doctor José Narro Robles es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica en su examen profesional. Efectuó estudios de posgrado en Medicina Comunitaria en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y en la UNAM se desempeñó como secretario general, director de la Facultad de Medicina y rector. Fue profesor también de esta institución por 40 años. En la Administración Pública Federal ha sido secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario de las Secretarías de Gobernación y de Salud. Entre febrero del 2016 y noviembre del 2018 fungió como secretario de Salud. Es autor y coautor de 118 artículos y capítulos de libros de orden científico y 263 productos de divulgación. Ha participado como ponente en más de 1,200 foros y en otras 20 naciones fuera de México. El doctor Narro es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Royal College of Physicians en Londres, de la Real Academia Nacional de Medicina en España y profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo académico y también por su trabajo asistencial realizado, entre ellas la condecoración Eduardo Lisiaga y el reconocimiento al mérito 21 doctorados honoris causa, entre ellos 6 de universidades del extranjero, Salamanca, España, Birmingham, Inglaterra, La Habana, Cuba, la Universidad Ricaldo Palma de Perú, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Ha sido distinguido también con el galardón de oro de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en España. La condecoración Bernardo O'Higgins del Gobierno de Chile, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica otorgada por el Gobierno de España y la condecoración Orden de la Legión de Honor que en grado oficial le confirió el Gobierno de la República Francesa. Es un verdadero honor y placer tener al doctor Narro con nosotros, distinguiendo esta sesión de reinicio de Gigantes de la Medicina. Y como es costumbre, para entrevistarlo y hacer el foro, tenemos a nuestro rector, el doctor Guillermo Torre, quien seguirá con la sesión. Adelante, doctor Torre. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes, doctor Narro. Es un verdadero placer que esté hoy con nosotros.
y como sabe el público, íbamos a tener el privilegio de contar con usted presencialmente. Ahora lo estamos viendo virtual y es el mismo placer de todos modos vernos hoy con usted. Voy a repasar un poquito la idea que habíamos comentado anteriormente. El objetivo de estas conversaciones es compartir con los jóvenes un poco la experiencia de personalidades como usted, para poder ayudarle a los jóvenes información a diferentes niveles, que tengan un poco del sabor, de las dificultades, de los placeres de una vida profesional en el área de salud. Y pues realmente usted ha tenido un recorrido extraordinario, un recorrido que muchos de nosotros aspiramos, porque ha tenido el gran privilegio, oportunidad y buena fortuna de trabajar tanto en educación y salud, ambos temas muy importantes para todos nosotros, tanto para Manuel, Jorge, para mí, pero yo creo que también mucho la vocación de médico se enfoca mucho en ese tema. Entonces yo le voy a hacer un par de preguntas a manera de que iniciemos conversación, pero me interesaría mucho que nos platicara en una primera fase, remontándose un poco a la historia de su formación, pues ¿cuándo decidió estudiar medicina? ¿Por qué medicina? ¿Por qué se fue de Saltillo a la UNAM? Que nos platique un poquito ese contexto y luego un poco en medicina, ¿cómo decidió en ese momento abordar el tema de salud pública o medicina comunitaria? Vamos a empezar con esta conversación y le paso la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctor Torre. Buenas tardes a usted, a Jorge, a Manuel y por supuesto a todos los que estén siguiendo esta conversación. Primero que nada, déjeme dar las gracias. Muchas gracias a usted, porque de usted recibí esta invitación. Muchas gracias a Jorge, porque ha sido un compañero de aventuras en el campo de la educación médica, porque he recibido de él realmente muchas cortesías y su generosidad. Pero sobre todo, por encima de ese agradecimiento, el que tengo por el TEC de Monterrey. El instituto, el tecnológico, el TEC, es una de las grandes instituciones de educación superior que tiene México. Son ya casi, y yo no soy quien para decirlo, pero como sé la historia, me gusta compartirla. Son casi 8 décadas, 77 años cumplidos de vida de esta gran institución. Esta no es la primera ocasión en la que el TEC me abre las puertas, sí es para mí una de las más importantes. Gracias de verdad al instituto, gracias al doctor Guillermo Torre Amione por la invitación. Déjenme ahora responder. Yo soy el hijo mayor de una pareja, mis padres ya fallecieron, pero mi padre médico, y de él aprendí el amor a la medicina. De él tomé muchos de los valores, de mi señora madre también, pero con mi papá tuve la oportunidad, allá por los años 50 y 60, de acompañarle a hacer visitas de orden médico a sus pacientes y de ver lo que las familias sentían por un profesional. No tengo duda que ahí arrancó mi interés por la medicina. Pude aprender muchos de los valores de la práctica médica en la persona de mi padre. Y es verdad que tuve la posibilidad de seleccionar alguna otra carrera. En algún momento en la secundaria la química me fascinaba, la biología me encantaba y ya en la preparatoria las ciencias sociales. Tuve ahí pues que hacer un examen de conciencia y sin embargo llegué a la conclusión de que mi vocación se decantaba por la medicina. Yo nací en Saltillo, Coahuila,
muy pequeño, siendo el mayor de 8 hijos, viajamos a la Ciudad de México con mis padres, ahí se estableció. A partir del tercer año de primaria estaba ya en la Ciudad de México, con un año previo, en un pueblo, en una comunidad rural, en Átil, el municipio de Átil, en Sonora, y ahí otra vez pude ver lo que representaba un médico en una pequeña comunidad para todas las familias. Ahí arranca mi compromiso, mi interés y mi convicción. Y a los jóvenes, doctor, les digo, si yo tuviera que volver a estudiar, si la vida me diera mágicamente esa posibilidad, volvería a estudiar medicina, y seguramente en el transcurso de la conversación daré algunas de las razones. Yo no había, en la historia suya, no había conocido el hecho de que usted entonces creció en la Ciudad de México después de tercero de primaria y vivió en Sonora también un tiempo. Cuando estudiaba yo, doctor, el segundo año de primaria, o iba a pasar, terminaba mi primer año, mi padre recibió un contrato para colaborar con la Secretaría como médico, con la Secretaría de entonces Recursos Hidráulicos. Y se estaba construyendo una presa en ese pequeño poblado maravilloso que he tenido la oportunidad de visitar después, Átil. Y ahí, en una escuela rural, con un maestro de varios cursos, tuve la oportunidad de cursar el segundo año. Maravilloso. Ahí aprendí a amar muchas cosas, entre otras, el juego de pelota, el béisbol. Doctor, fíjese pues, hasta qué punto eso lo influenció. ¿Cómo decidió? Y a lo mejor eso tiene que ver un poco con la vida de su papá o la vida en el pueblo. Decidir después de la UNAM hacer medicina comunitaria. Porque si bien es cierto que la importancia de medicina comunitaria o de salud pública es extremadamente relevante, a veces los doctores jóvenes, bueno, me voy a incluir yo, no tan joven, pero batallamos en aprender la relevancia y el tiempo nos lo enseña. Yo le voy a decir ahora en carácter personal, yo ahora tengo mucho mayor interés y creo que se convierte más relevante en lo que yo quiero hacer hacia el futuro, que a lo mejor cuando estaba más joven, sinceramente se lo digo. Entonces yo quisiera que nos platicara qué lo motivó a usted en su época formativa, directamente entrar en ese rol, que creo yo que es extremadamente importante, pero a veces los jóvenes batallamos en ver esa relevancia. Bueno, los jóvenes batallan, yo ya no batallo, pero batallé en su momento. Sí, por supuesto, doctor Torre. Déjeme decirle nada más una cosa. Para los ingleses, yo fui a estudiar en la segunda mitad de los años 70 al Reino Unido y tuve también ahí una experiencia maravillosa. Los ingleses hicieron en 1974 una gran reforma, como la que México necesita, por cierto, a su Sistema Nacional de Salud. Formalizaron, renovaron, fortalecieron el National Health Service. Y lo hicieron de muchas maneras, creando un nuevo profesional, que era el Community Physician, que no es necesariamente, por las condiciones inglesas comparadas con nuestro país, lo que uno se imagina, que tiene que ver en mucho con la epidemiología, la salud pública, la administración de servicios y, por supuesto, en eso, con la planeación y evaluación de los servicios de salud. ¿Qué me llevó a esto? Esta mezcla de intereses por lo social, este compromiso con la gente y este deseo de poder ayudar y servir, porque la medicina
Es una vocación. Estoy seguro que usted lo comparte conmigo y Jorge y Manuel y los profesores que estén siguiendo. Es un compromiso, es una vocación, es un interés por servir a la gente. Y hay dos maneras, desde mi punto de vista. Una, hacerlo como usted lo ha hecho, de manera extraordinaria, dándole un servicio a un paciente que tiene una gran necesidad. Mi respeto por la capacidad que ha desarrollado, por su formación y por ser un gigante de la medicina mexicana, y lo voy a entrevistar yo enseguida para dar cuenta de ello. Pero la otra forma no es de uno en uno, sino es haciéndolo poblacionalmente. Y a mí por la influencia de maestros, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuando yo estudié, el doctor José Laguna, un gran bioquímico, pero un comprometido con el campo de la medicina poblacional. El maestro José Rodríguez Domínguez, gran maestro mío, que me dio un curso de salud pública, que me orientó, me llevó y me hizo que me fuera al Reino Unido. Yo estaba aceptado en otro programa en Nueva York, muy interesante también, en Monte Sinaí, en Mount Sinai Hospital y con Columbia University, pero me fui a Birmingham, donde había un gran epidemiólogo, George Knox, también profesor mío, y un gran célebre escritor, médico, un hombre de ideas, Thomas McEwen. Entonces, por ahí viene mi interés, mi compromiso, mi deseo, que he tenido la oportunidad, y como usted lo señaló generosamente, de incursionar en dos grandes campos, los dos de gran servicio para la gente: la educación superior y la salud. Oiga, pues voy a agarrar una capsulita de lo que nos platica, porque indirectamente estamos hablando para los jóvenes, pero nos aventó un reto grande, tanto a Jorge, a Manuel como a mí, y es ese: si queremos promover esta agenda, pues necesitamos tener muchos más líderes en nuestra comunidad, en nuestra facultad, que sean gentes dedicadas para promover, que se entusiasmen y vibren con este tema de salud comunitaria. Porque lo que nos pasa, creo yo, y históricamente le digo a lo mejor un poco mi experiencia personal, tenemos más contacto con doctores que se nos convierten en influenciadores porque son grandes cirujanos, oftalmólogos o superpediatras, y entonces queremos ser como ellos, pero nos faltan esas imágenes de grandes ejemplos en medicina comunitaria. Yo creo que ese es, bueno, tomo esa capsulita porque ese es un reto para nosotros. Si queremos promover esas agendas, necesitamos tener en nuestra facultad más gente muy exitosa en esas áreas. Pero doctor, ahorita hablamos un poco de educación y obviamente, bueno, pues la UNAM es obviamente pues nuestra universidad nacional. Nosotros creemos que el TEC también es nacional, porque tiene presencia nacional. Pero bueno, yo acepto la UNAM el rol de hermano mayor, ¿verdad? Y la verdad, pues con mucho orgullo lo apreciamos a nivel nacional, todos debemos estar orgullosos del UNAM. Yo quisiera que me platicara, no cómo llegó a ser rector, sino qué sensación de orgullo, satisfacción o reto le dio el camino que construyó para tomar ese rol. Porque pues si vemos la historia de su carrera, obviamente es algo que nosotros, bueno, yo le garantizo que yo quisiera emular, un rol muy importante académico, en educación, un rol muy importante en salud pública. La verdad, son objetivos enormes para cualquiera de los que nos esté escuchando. Pero yo quiero que nos platique un poquito su sentimiento cuando decidió seguir esta carrera de educación como un pilar importante para México en la UNAM. ¿Qué tanto sentimiento de orgullo y qué reto le puso el tomar la responsabilidad de dirigir la Universidad Nacional de México? Sí, y gracias por la oportunidad de esta pregunta para, con toda honestidad, abrir un poco mi pensamiento, pero también mis sentimientos. Y quiero empezar diciéndole a usted
que no tengo ninguna duda que con Margarita, con Manuel, con Jorge y con usted compartimos esta creencia, este credo, esta convicción de que la educación es fundamental. Si México quiere avanzar, necesita más educación y de mayor calidad. Si vamos realmente a despuntar en los próximos años, vamos a tener que hacer una mayor inversión en educación y en salud. En salud, que es el fundamento. Sin salud no hay casi nada, y con salud todo se facilita. Yo soy uno de los muchos que dicen la salud no es todo, pero sin ella no hay casi nada. Entonces, por supuesto que a mí se me dieron las posibilidades por mis maestros, que me ayudaron, que me guiaron, y eso es muy importante. Usted ha tenido grandes maestros, doctor Torre, y usted ha sido maestro de grandes jóvenes que hoy están empezando a brillar en su desarrollo en lugares extraordinarios y de gran calidad. Ahí está, por ejemplo, Guillermo Ulises Ruiz Esparza, que se precia de ser uno de sus discípulos. Entonces, yo tuve la oportunidad, yo tuve los maestros, a mí me condujeron, a mí me ayudaron. Aprendí del doctor Guillermo Soberón, de José Laguna García y de muchos otros, el amor por la UNAM, por la universidad. Y debo decirlo, yo en la vida solo anhelé ser rector de la universidad. Todo lo demás me llegó, lo debo decir, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, pero recibí las invitaciones. No escogí, no quiero ser petulante, no quiero parecerlo, pero la verdad es que me llegaron las invitaciones, pero siempre tuve en la mente y como propósito el poder llegar a ser rector de la UNAM. Es más, pensé que mi tiempo había pasado cuando afortunadamente tuve esa oportunidad durante 2 periodos. No se pudo un tercer periodo porque la ley no lo permite, pero fue realmente extraordinario trabajar en la universidad, en una institución como el TEC de Monterrey, en otras de nuestras universidades, en la de Nuevo León, en la de Puebla, Guadalajara, etcétera, en otras instituciones del sector privado de gran calidad. Es un privilegio y yo tuve esa oportunidad y la debo en mucho a la enseñanza, a la guía y al apoyo de mis maestros. Sí, yo creo que nosotros compartimos también ese sentimiento, doctor, del gran privilegio que tenemos de trabajar en instituciones educativas que realmente están comprometidas con el mejorar la formación y de esa forma impactar en México. Pero déjeme le pregunto, durante su tiempo de rector en la UNAM, ¿cuáles fueron los retos o cuál sería el reto más complejo que tuvo? ¿Dificultades en la visión hacia dónde llevar la universidad? ¿Problemas con diferentes ideologías dentro de la universidad? ¿O el mantener cierta independencia con la presión gubernamental? Y voy a le abro esa última preguntita, porque creo que hoy, más que nunca en este momento histórico del país, el tener una universidad como la UNAM, pública, independiente, o el TEC, privado, pero también independiente, pues son pilares que pueden ayudar a mantener y dar tranquilidad y seguridad al país en muchos aspectos. Entonces me interesaba ver cómo durante su época y con distintos gobiernos, pues cuáles fueron los retos grandes que tuvo en la universidad. Sí, y de nueva cuenta, qué buena pregunta, en mi opinión, para esta conversación, que por cierto, la estoy disfrutando enormemente, gracias a usted. Yo tengo la certeza, la convicción de que las instituciones de educación superior, públicas o privadas, no importa, tienen un enorme compromiso con la sociedad mexicana. Y que para conseguir sus objetivos, que tienen que ver, están claramente definidos, tienen que ver con la formación de recursos humanos,
con la docencia, pero también con la investigación y también con la difusión de la cultura que se crea o recrea en las universidades. Déjeme decirle a usted, doctor Torre, y sobre todo al auditorio de jóvenes que nos esté siguiendo, que las universidades, por lo menos en el mundo occidental, en Occidente, son instituciones que se han configurado a lo largo de los siglos. La primera universidad en Occidente, la de Bolonia, en unos cuantos años va a cumplir su primer milenio de existencia. En 2088, Bolonia cumplirá 1000 años de existencia. Oxford, en 2096. Salamanca, recién hace apenas 4 o 5 años, cumplió 800 años de trabajo ininterrumpido. Entonces, las universidades necesitan ser parte de la conciencia de las sociedades. Por eso se han mantenido, porque han tenido la capacidad de servir y de cambiar, a veces anticipando el cambio, a veces abanderándolo y con mucha frecuencia fortaleciendo los cambios sociales. Por supuesto, el mundo de hoy en día es muy diferente al de hace siglos, pero el papel, la tarea ha sido esa, y se requiere libertad, se requiere tener esa capacidad para ver, analizar y decir las cosas, para hacer crítica, pero para hacer propuestas. Como rector me enfrenté a muchos problemas y siempre decía yo que la primera responsabilidad es hacer que la universidad cumpla con su tarea. Y parece ser eso muy sencillo, pero ese es el gran propósito. Por eso la fortaleza de esas instituciones. Y ahí está el servir, y ahí está actuar como conciencia crítica, y ahí está orientar a los jóvenes. Para mí fue un privilegio verdaderamente extraordinario, el mayor de mi vida, el trabajar cerca, con y para los jóvenes. Yo digo que la universidad tiene que tener cualquiera ese gran interés, ese gran propósito, y ver en los jóvenes no solo el futuro, sino también el presente. Esto es importantísimo, abrirles campo, generarles oportunidades, hacer y conseguir que se entusiasmen. Y finalmente, doctor, hacer algo que me parece que es muy importante para los jóvenes, y se los digo a ellos: conseguir que imaginen un mundo y un México diferente y mejor. Conseguir que piensen hacia adelante, que vean en el futuro la enorme posibilidad. Y la medicina, junto con otras profesiones, da esa posibilidad. Doctor, ahorita que lo estoy escuchando, me viene un poco a la memoria el hecho de que la UNAM ha tenido muchos rectores médicos, su predecesor y a posterior. ¿Qué hay usted? Bueno, estoy pensando en voz alta con usted. ¿Cree que tengamos alguna característica particular los médicos que no tienen otra profesión que nos permite esa posición? Bueno, le permitió a usted y a otros de liderazgo, porque, hombre, yo creo que tener ese liderazgo en la UNAM con tanta gente inteligente, capaz en tantos sectores, algo tiene que ver con la formación de médico que le empuja un poquito más a tener un diferenciador, pues que lo hace particularmente hábil para tener esa responsabilidad. Sí, y además fíjese que en efecto, en los últimos años, tengo que decir, a lo largo de lo que ha transitado el siglo XXI, los 3 rectores han sido médicos. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que se hizo cargo de la UNAM en noviembre de 1999, un servidor que tuve el orgullo de coordinar el trabajo entre 2007 y 2015,
y desde noviembre de ese año hasta la fecha, el doctor Enrique Graue. Yo veo que ahí hay varias cosas. De una parte, la medicina siempre ha estado muy cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Parte del arranque de la vieja, de la vetusta, de la antigua Real Universidad, tiene que ver con el caso de la medicina. Ahí primero arrancaron las cátedras que hoy diríamos son las de Derecho y después las de Filosofía, pero casi inmediatamente después las áreas médicas. Y esa voluntad, convicción, vocación de servicio, yo creo que tiene mucho que ver. Entender al ser humano, entenderlo integralmente, verlo en su faceta individual, pero también en la familiar y, por supuesto, en la societal, en la comunitaria, en la global. Creo que a los médicos se les facilita y tengo la impresión de que ahí está parte de la explicación, porque incluso si nos vamos unos años después, ahí está el rector Octavio Rivero Serrano, ahí está el rector Guillermo Soberón Acevedo, ahí está el rector Ignacio Chávez, ahí está el rector Subirán, por solo mencionar de los últimos 75 años, algunos muy destacados, grandes maestros, grandes médicos, verdaderos gigantes, colosos de la medicina mexicana, ellos. Y Juan Ramón. Y usted Enrique también. Pues a ver qué mensaje nos da eso para el TEC. Fíjese, aquí vamos a tener que buscar algo en el TEC, ¿eh? Pues usted me dice y yo le ayudo y convencemos. Hoy, doctor, vamos a cambiar ahorita un poquito. Quiero que nos platique un poco su paso por la Secretaría de Salud, porque también quiero hacerle un par de preguntas, pues, de grave problema que hemos vivido ahora este último año, ¿verdad? La pandemia, sin entrar necesariamente al tópico de la pandemia, pero sí me interesaría ver un poquito, platíquenos cómo de la UNAM, ya nos dijo, lo invitaron a la Secretaría de Salud. Yo quiero pensar que con su historia, pues se le ha de haber hecho un reto muy interesante, pero también por otro lado, pues se ha de haber visto pues un grave problemón, ¿verdad? Una complejidad enorme, pues a lo mejor la libertad que tenía en UNAM, un poquito más constricción en la parte de la Secretaría de Salud y pues un poquito cómo vio ese campo y qué cree usted que fue su contribución más importante en la Secretaría de Salud. Y mire, doctor Torre, yo pasé varias veces por la Secretaría de Salud. Déjeme, no voy a hacer un recorrido amplio, pero sí decirle uno de mis primeros trabajos profesionales, ya como médico. De hecho, el primer nombramiento que tuve como médico fue en la Secretaría de Salud, en una vieja, ya no existe como tal, Dirección General de Investigación en Salud Pública. Ahí me empecé a desarrollar con algunos colegas extraordinarios que me dieron la confianza de trabajar por ahí, y le estoy hablando de la primera mitad de los años 70, incluso antes de salir a mi posgrado al Reino Unido. Después tuve la oportunidad, por invitación del doctor Guillermo Soberón, de ir a trabajar con él cuando fue secretario de Salud. Él lo fue entre 1982 y 1988. Parte de ese periodo lo acompañé como director general de Salud Pública en el Distrito Federal, una dirección general enorme, tenía 23,000 trabajadores. Bueno, ahí estuve un buen rato con él, de ahí pasé al anterior departamento del Distrito Federal, hoy el gobierno de la Ciudad de México. La tercera vez que llegué a la Secretaría de Salud fue por invitación del doctor Juan Ramón de la Fuente. Ahí fungí como subsecretario los 5 años que estuvo él al frente de la Secretaría. Y después tuve la oportunidad
de recibir la invitación del presidente Enrique Peña Nieto para ir a dirigir, a coordinar el trabajo de la Secretaría de Salud entre febrero de 2016 y noviembre de 2018, como generosamente me presentó el doctor Manuel Pérez Jiménez. Bueno, entonces yo tenía una historia. Antes estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social, antes de ser subsecretario, fui secretario general ahí, y la verdad es que se da uno cuenta de la complejidad, se da uno cuenta del valor que tienen las instituciones públicas de salud y la necesidad de establecer una coordinación en múltiples niveles. Lo mismo con otros órdenes de gobierno, los estados o incluso los municipios, que con otros sectores, el privado, en la parte asistencial, por supuesto. Afortunadamente tenemos, ustedes son un ejemplo de algunos de estos espacios de altísima calidad en la parte de prestación de servicios de salud. Y por supuesto también en otro campo extraordinario, que es el que tiene que ver con la formación de recursos humanos, con la parte académica. Bueno, ahí me tocó estar 2 años y 9 meses nada más. Los últimos no fue sencillo, me tocaron años presupuestalmente muy complicados. Recibí la invitación con el señalamiento claro de que ya no era tiempo para hacer reformas, que había que llevar los programas, y me dio muchísimo gusto poder colaborar y contribuir con lo que muchas otras generaciones habían hecho por la salud de nuestro país, con problemas, sin duda, con escasez, por supuesto. Nunca ha habido un presupuesto como el que se requiere en las instituciones de salud de nuestro país, pero tratando de sacar adelante programas realmente muy importantes. Me siento muy orgulloso de algunos de los que pudimos poner en práctica o fortalecer. Me siento muy orgulloso de que hicimos una declaratoria, por ejemplo, de emergencia epidemiológica en el caso de este gravísimo problema que tiene nuestro país: obesidad, sobrepeso y su repercusión en las enfermedades no transmisibles, señaladamente diabetes mellitus, pero también en las enfermedades del corazón y en otras patologías que causan enfermedad y muerte en México. Y finalmente, tuve la oportunidad de hacer conciencia en la población, en la sociedad mexicana, doctor Torre, de un problema que es muy serio y que me parece que México debiera empeñarse en erradicar, erradicar el embarazo infantil. Es increíble que cada año, por lo menos en 2018, más de 9,000 nacimientos, más de 9,000 se registraron en niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años. Me parece que eso no es posible. El embarazo adolescente tiene su gravedad, por supuesto, numéricamente hablando, pero el embarazo infantil es algo extraordinariamente penoso, vergonzante y que debiéramos erradicar. Comprometí parte del esfuerzo y los empeños y conseguimos disminuir, así sea, un poco el embarazo infantil e incluso el embarazo no planeado en adolescentes. Doctor, fíjese, la parte educativa y la parte de salud, pues realmente tienen, a fin de cuentas, en la carrera suya, como en la que quisiéramos nosotros emular, pues realmente transformar esto en un beneficio a la sociedad, en generar mayor conocimiento, mayor riqueza, y eso eventualmente pues, nos va a generar un mejor país. Este último año en México y en el mundo pues ha sido complejo. La pandemia obviamente nos ha hecho
revalorar pues lo que es importante en la vida, la importancia de la salud, que a veces no le dábamos no le hemos puesto una atención en algunos países desde el punto de vista presupuestal. Nos ha también enseñado las grandes deficiencias que existen en México y en otros lugares del mundo, no solo en México. Yo le diría, sin meternos en una connotación política, ¿verdad? Yo he sido una persona que trato de ver siempre lo positivo, pero ¿qué consejo nos daría usted a nosotros en la parte de salud y educación y a los jóvenes para enfrentar este problema, porque todavía lo seguimos viendo, y hacia el futuro? Como usted, ¿qué tenemos que hacer para que juntos busquemos una mejor estrategia de salud, una mejor estrategia de educación en este campo específico, hacia los jóvenes y hacia nosotros en la facultad de la universidad, y que puede aplicar para muchas otras universidades, ¿verdad? No solamente para el TEC. ¿Qué consejo nos daría con toda la experiencia que tiene usted en educación y en salud? ¿Y qué oportunidades ve que nos ha faltado hacer en México para tener una mejor respuesta al problema? Mire, y es otra vez una pregunta muy oportuna, y yo debo decirle al auditorio, y usted lo sabe que no estoy faltando a la verdad, que he tenido la oportunidad de compartir con usted algunos espacios para hacer comentarios, reflexiones, incluso propuestas sobre lo que nos está sucediendo en el país, lo que le está pasando al mundo con una enfermedad grave, con una enfermedad que es extraordinariamente virulento, el virus que la produce, altísima transmisibilidad, y que no teniendo una de las letalidades más altas, pero sí alcanzando ahora ya a más de 150 millones de personas contagiadas en las cifras oficiales del mundo, muy subregistradas por lo que sabemos del comportamiento de este virus, que lo mismo pasa con cuadros que no existen, con pacientes asintomáticos, pero que tienen la infección y la transmiten, que genera en relativamente pocas horas cuadros que conducen a la muerte a las personas. Entonces, he tenido esa oportunidad de compartirlo con usted, y yo lo que diría es, a ver, necesitamos apoyarnos en la ciencia, necesitamos convocar de una manera consistente a la sociedad. Un problema de este tamaño, de esta naturaleza, no se resuelve sin el compromiso y la participación, lo hemos visto en nuestro país, de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Y necesitamos escuchar, necesitamos oír y regresar a lo básico. Necesitamos no bajar la guardia. Requerimos de más y mejor vacunación, más pronta y oportuna. Sé que hay escasez en el mundo, no en México, en el mundo, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos tenernos más confianza entre todos nosotros y confiarle a la ciencia, al conocimiento, al saber, a lo probado. Necesitamos decir categóricamente, el cubrebocas sí funciona. El cubrebocas evita enfermedad, contagio y hospitalizaciones e incluso muertes. Necesitamos hacer uso de las pruebas diagnósticas para identificar tempranamente a los pacientes que están contagiados, para ponerlos a ellos en aislamiento, identificar a sus contactos y ponerlos en cuarentena. Y necesitamos finalmente algo, doctor, que yo lo he dicho y se requiere. Necesitamos unidad. Necesitamos estar articulados como sociedad, como conjunto poblacional, para poder salir adelante. Esto todavía no termina, nos va a seguir desafortunadamente acompañando todavía por un periodo muy largo. Creo que hemos pasado una de las crestas, pero nadie puede decir si es la última o si todavía
vamos a seguir padeciendo nuevos embates de una enfermedad que cambia, que es caleidoscópica y que se puede transformar nuevamente en un gravísimo peligro. Qué bueno que hemos avanzado en vacunación, pero no está resuelto y no debemos hacer a un lado las prácticas que sí funcionan: higiene, ventilación, distanciamiento físico, etcétera. Por ahí está la respuesta, y las universidades, con gran autoridad moral, las instituciones de educación superior, que son escuchadas, que tienen credibilidad entre la sociedad, tienen la responsabilidad de transmitir, de multiplicar ese mensaje. Doctor, voy a hacerle un comentario y pregunta ahorita final y luego vamos a pasar a sesión de preguntas de la audiencia. Pero fíjese, ahorita escuchándolo al final, y platicábamos en un segmento anterior de cómo la influencia de tus maestros y profesores pues determina un poco lo que un joven quiere hacer en su carrera. Por ejemplo, en la época que pues nosotros estudiamos, Jorge, Manuel y yo somos más o menos contemporáneos, pues había un gran desarrollo en oncología, en cardiología, en procedimientos muy sofisticados, y pues nos empuja por ahí algunas áreas, ¿verdad? Hoy, yo creo que este año ha subrayado la gran importancia de investigadores en enfermedades infecciosas, de los epidemiólogos, de gente que hace salud pública. Yo he visto estadísticas en otros países, no en México, de un aumento en la gente que quiere estudiar medicina y el interés por estas áreas. Yo creo que este es un gran momento para ser muy relevante, pues una área que históricamente a lo mejor no se percibe de tanta atracción, y lo comento porque ahora nos están viendo jóvenes en formación, doctores en residencia, a diferentes niveles, y yo, como les decía anteriormente, yo estoy convencido que el área de salud pública debemos de hacerla mucho más estimulante, con retos científicos y retos de salud poblacional que convierten una carrera en ese campo de gran entusiasmo. Yo, como usted sabe, soy cardiólogo, hice un tema muy chiquitito. Yo no sé si volviera ahora a estudiar, pues me encanta cardiología, pero a lo mejor con lo que yo sé, yo seguramente ampliaría mucho el espectro de lo que hice anteriormente. Entonces, bueno, simplemente nomás comparto eso hacia el público, porque creo que este es otro de estos grandes aprendizajes que estamos viendo ahorita con usted, y nos los hace un poquito manifiesto en esta conversación hacia el final, ¿verdad? La importancia del área de salud pública o salud comunitaria. Y creo que nosotros, también vuelvo a subrayar el reto, tenemos que hacer un poco de más trabajo para exponer a nuestros jóvenes en esas áreas que son muy relevantes, no solamente y de satisfacción personal, pero relevantes para el país. Doctor, le voy a pedir aquí ahorita al doctor Valdés, que ha recopilado un par de preguntas aquí del público, que nos ayude compartiendo esas preguntas, y tenemos unos momentos más para tener más de una pregunta ahorita con el doctor. Jorge, adelante. Muchas gracias, doctor Torre. Doctor Narro, un placer estar, como siempre, platicando con usted. Hay algunas preguntas, pero déjeme empezar con una que usted motivó. A ver, sabemos que usted y yo compartimos la coincidencia por el buen fútbol y somos Pumas en el fútbol. Pero en el béisbol se me hace que vamos a tener alguna diferencia. ¿Cuál es su equipo de béisbol? A ver, Jorge, sí me van a meter a mí en conflictos. Yo dije que aprendí el béisbol muy pequeño, no soy de la nueva horneada, no soy de béisbol por la moda del deporte, no. La verdad es que desde muy pequeño a mi padre le encantaba el béisbol. Les dije que cuando estaba en segundo terminé de rematar mi amor por este deporte, pero mi padre fue a estudiar a Estados Unidos y yo tenía 4 o 5 años y siempre estuve muy cercano a mi papá y a mi mamá, por supuesto, y mi padre me llevó, y es de los primeros recuerdos que tengo. Vivimos en San Luis, Missouri, y fui a ver
un partido de béisbol a un estadio que para mí aquello era gigantesco, maravilloso, extraordinario, de los Cardenales ahí en San Luis, Missouri. Entonces, me aficioné. En el caso de la Liga Mexicana, por supuesto que le voy, no hay otra manera, a los Diablos Rojos del México, porque estoy seguro, por supuesto, que Jorge es de los regiomontanos, le va a Monterrey, gran campeón muchas veces, muchísimas veces, y recuerdo perfectamente bien, ustedes tres no habían nacido, Maggie ni siquiera estaba todavía en el proyecto del genoma humano, cuando Los Pequeños Gigantes, 1957. Bueno, yo tenía entonces, tenía 9 años, y fue algo extraordinario haber vivido aquella epopeya, aquella hazaña de aquel grupo de niños mezclados, una gran mezcla de clases sociales, de orígenes, y todos alrededor de una convicción: hacer ganar aquel gran equipo de Monterrey en las ligas pequeñas, en las ligas menores. Y en las ligas mayores, pues también lo digo, con mucho desparpajo y con mucho gusto. Soy una combinación rarísima, antitética, porque en la Liga Americana le voy a los Yankees de Nueva York, y en la Nacional le voy a los Dodgers, que son irreconciliables entre ellos. Y para mí lo máximo es cuando me ha tocado ver en televisión una serie mundial, Yankees contra Dodgers. Esa es la verdad. Muy bien. Ya habrá oportunidad de debatir sobre el béisbol nacional, sobre todo en alguno de esos desayunos por ahí. Déjenme 3 preguntas del público entrar. La primera es, hoy en día se habla mucho del burnout y entre los médicos le hacen la pregunta de qué es lo que lo ha mantenido siempre motivado, y déjenme pasar a la segunda porque igual las puede contestar en hilo. Y de hecho nos citan a Antoine de Saint-Exupéry. Dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Y usted ahorita hablaba de hacer soñar a los jóvenes. ¿Cómo lograr esto en nuestras áreas para lograr la transformación del sistema de salud que necesitamos? Sí, qué buenas preguntas, qué buenos comentarios, qué buenas citas, porque sí se requiere encontrar antes del barco, tener a quienes pueden estar en el barco, a quienes pueden conducir y pueden, entre todos, llevar a buen puerto a ese barco. Y a los jóvenes siempre les digo, Jorge, que se necesita que ellos piensen que van a hacer un viaje, el gran viaje de la vida, la aventura maravillosa de estar vivo y de servir, y que tienen que preparar su maleta, y que en su maleta tienen que llevar valores. Para mí es fundamental que los jóvenes, y más los jóvenes universitarios, imaginen, sueñen. Yo me inspiro mucho en aquella canción de Lennon, de Imagine, y yo me inspiro en quienes han planteado utopías, porque las utopías de ayer son las realidades de hoy. Y yo les pido a los jóvenes que por ahí lean a Leonardo Padura, un extraordinario literato cubano que yo creo será premio Nobel de literatura en algún momento, que tiene literatura de detectives, pero que también tiene literatura de profundidad. Y hay algo muy importante para los jóvenes, creo yo, y es que en una novela fantástica que se llama Herejes, tiene una frase, la digo de memoria, no es cita textual, pero que me parece que es muy importante. Pocas cosas, dice uno de sus personajes, pocas cosas tan inconvenientes
como acostumbrarse a lo horrible. La sociedad mexicana no debe acostumbrarse. La sociedad mexicana no puede estar en esa condición. La sociedad humana no puede perder ese sentido humano y decir, bueno, si son 3, 4, 5 o 10 millones de personas fallecidas, pues qué pena, qué malo, siempre tendremos el recurso de acudir a las epidemias de la Edad Media, a la peste que arrasó, o incluso ya más reciente, hace poco más de 100 años, a la influenza, para decir, no tiene punto de comparación. No nos debemos acostumbrar, ni como humanidad, ni como nacionales de nuestro país, a cosas tan horrendas como esas. Y por el contrario, veamos hacia adelante, veamos con entusiasmo que se pueden hacer mejor las cosas y que incluso de desgracias como esta tenemos que sacar lo bueno. Y hay muchas cosas. Nunca se había desarrollado una vacuna contra una enfermedad en tan poco tiempo. Nunca se habían vacunado simultáneamente tantos cientos, entiendo que ya más de 1,000 millones de seres humanos entre diciembre y el mes de mayo. Vamos para adelante, veamos con entusiasmo y piensen, jóvenes, que ustedes son buena parte del cambio que México requiere y la contribución que el mundo necesita. Muchas gracias. Déjenme, hay un par de preguntas más, las voy a juntar porque tienen que ver con el mismo tema. Y aunque ya lo trataba ahorita y el doctor Torre también. Y dice, ¿qué oportunidad representa para el sistema de salud la presente crisis de la pandemia? Y la voy a ligar, y esto también desde la perspectiva de la salud mental, los tiempos que estamos viviendo. Y déjeme yo ponerle ahí de mi cosecha. Usted sabe que mi tema es la educación médica, la formación de profesionales de la salud. ¿Qué nos ha evidenciado esta crisis de la pandemia en la manera que formamos no solo a los médicos, sino a los profesionales de salud? Ya lo sugería hace rato el doctor Torre y usted seguía en esa misma línea de que habría que ampliar a veces esta visión que tenemos de la formación del profesional de la salud. Sí, pues, a ver, recuerdo mucho a otro de mis grandes maestros que nunca me dio una clase en un aula, pero siempre me dio muchas clases todo el tiempo, a veces con sus artículos, con sus conferencias, con sus pláticas y conversaciones en el servicio público, el doctor Jesús Kumate. El doctor Kumate Rodríguez decía que en japonés crisis quiere decir también oportunidad. Yo no sé japonés, doy por bueno el punto, pero es cierto, muchos de los grandes cambios se han producido en el ser humano, en las sociedades humanas, a partir de situaciones prácticamente catastróficas. Entonces, hoy tenemos la obligación, es mi punto de vista, de aprovechar esta malvada situación, esta terrible condición en la que estamos en el mundo y en México para transformar las cosas. Hoy hay una revalorización de la importancia de la salud, lo decía el doctor Torre, por eso más gente quiere estudiar medicina, por eso hay jóvenes que quieren hacer otras cosas en favor de la población. Y yo lo que diría es aprovechemos este momento para hacer lo que México necesita, para configurar un servicio nacional de salud, para resolver algunos de los problemas que en el origen tuvo nuestro sistema público de salud, para conseguir que el derecho a la salud sea realmente una realidad, no una aspiración, para que tengamos más y mejores servicios para todos y cada uno de los mexicanos, en los lugares más apartados y en las grandes ciudades. Y usted apuntó,
otro de los grandes problemas que tenemos, de las asignaturas pendientes, que se nos ha quedado por siempre, prácticamente, hasta atrás, la salud mental. Hoy tenemos que entender que aquella concepción de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, dice la OMS, sino el estado de bienestar biológico, psicológico y social, tenemos que llevarlo a la práctica. Hemos avanzado en la parte física, biológica, pero estamos muy rezagados en los otros dos grandes componentes. Hay una urgencia de que la salud mental se convierta en prioridad y que hagamos muchas cosas. Tenemos que aprovechar esta situación compleja, difícil, y tenemos que convencernos que hay que invertir más, que hay que hacer más investigación, que hay que formar mejores recursos humanos, no solo en la medicina, en la enfermería, en la química, en la estomatología, en el trabajo social, en la enfermería, por supuesto, y en muchas otras profesiones y disciplinas. Pero ahí están los grandes retos y la necesidad de que hagamos cambios de fondo en el sistema y que lo hagamos coordinadamente y articulando lo público y lo privado. No son entidades antagónicas, son instancias complementarias. Le quiero agradecer el tiempo que ha estado con nosotros, pero también quiero dejar un par de mensajes hacia los jóvenes y hacia nosotros, porque nos puso un par de retos al estar aprendiendo un poquito su experiencia de vida. Y uno de esos es valorar el servicio y la labor de un médico en el sector comunitario. Yo creo que ese es un tema importante. El otro tema de gran importancia es el de buscar el cómo sí. Yo creo que a través de la plática pues siempre podemos estar buscando excusas, problemas, pero buscar el cómo sí en resolver. Y luego yo le diría al final, yo creo que pues lo que hemos compartido con ustedes, también la gran satisfacción profesional que tiene alguien que trabaja en el área de educación y el área de salud. Yo creo que esos son retos importantes. Yo le voy a decir que en el TEC hacia el futuro queremos involucrar más en estos temas, queremos incidir más en temas de política pública, de sistemas de salud en el país. Ya tenemos un rol importante en la parte educativa, pero yo creo que vamos ahora a incursionar en esta área que creo que tanta falta nos hace. Y entonces yo creo que en las siguientes 3/4 partes de su vida vamos a ver cómo le hacemos para que esté más cercano con nosotros, para que juntos podamos buscar cómo incidir para mejorar en estas áreas hacia el futuro. Pues muchas gracias, doctor. Le voy a pasar ahorita la palabra a Maggie, pero adelante. Si me permite el doctor Torre, simplemente para hacer una reflexión última que tiene que ser la regresión al inicio, es decir, muchas gracias. Mil gracias, porque para mí ha sido una gran oportunidad tener esta conversación. Segundo, me parece y tengo la certeza de que juntos podemos hacer muchas otras cosas, y cada vez que el TEC de Monterrey piense que yo puedo ayudar en algo, ahí estaré. De verdad, a mí me convence y para mí es uno de los valores fundamentales que yo tengo, el servicio, la ayuda y el fortalecimiento de nuestras instituciones. México es un país grande y con grandeza, lo he dicho muchas veces, lo digo con convicción, y entre otras cosas, porque tiene personajes como ustedes y como muchos otros que estuvieron antes de ustedes, porque tiene instituciones como la de ustedes o como la que yo tuve la oportunidad de dirigir, o como las instituciones de salud, las instituciones públicas y privadas de nuestro país. Gracias, doctor, por esta enorme oportunidad. Es un privilegio y espero pronto tener la oportunidad de saludarlos
personalmente. Ya tengo las 2 dosis de vacuna, ya tengo esa protección y seguiré cuidándome para cuidarme a mí y cuidar a los demás, para no transmitir la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Nosotros también estamos aquí sin cubrebocas. Tenemos las 2 dosis, los 3. Muchas gracias. Maggie, por favor, si quieres. Claro que sí. Agradecemos al doctor José Narro Robles por su maravillosa participación, así como compartirnos su experiencia de vida. Así es como damos por culminada esta sesión de Gigantes de la Medicina, que fue de manera virtual. Agradecemos también a los participantes que estuvieron viéndonos por Facebook Live, así como también a la intervención y coordinación del doctor Guillermo Torre, del doctor Jorge Valdés y del doctor Manuel Pérez. Muchas gracias, y así como todo el equipo que estuvo detrás de todo esto para hacer posible esta sesión. Recuerden que estas sesiones las pueden encontrar en la cátedra virtual abierta de TecSalud, en la página de TecSalud, así como también en YouTube de TecSalud, bajo el nombre de Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Recuerden que están en donde tienen que estar. Cuídense mucho, que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.